Cuando un inversor se plantea invertir, ¿qué riesgos crees que debería tener en cuenta? ¿Qué objetivo tienes para cada inversión concreta, ¿no? Y horizontes temporales? Tengo muy poca experiencia en tema de inversión inmobiliaria y además vivo en Madrid, donde el precio de los inmuebles es muy difícil. El acompañamiento de una compañía, pues como en este caso Mupi, a mí me ha ayudado muchísimo. El modelo por el que está apostando más, por ejemplo, Mupi, a mí me parece más interesante, ¿no? Y luego yo me he dado cuenta, ¿no?, que es producto con alta rentabilidad, con mucho potencial de revalorización. Entonces, es muy importante combinar esas dos cosas. ¿Qué te hace creer en el sector inmobiliario? ¿Qué ventajas tiene frente a otras oportunidades? De la lista Forbes o de este tipo de listados, el negocio que más abunda siempre es el inmobiliario, ¿no? Es el negocio, digamos, más simple, que siempre va a estar ahí. Me gustan indicadores precio metro cuadrado y, por supuesto, la rentabilidad del alquiler. Busco ese 7% mínimo, 6-7, y que mis inmuebles encima, que están comprados en barrios con proyección y encima con descuento respecto a comparables. La inversión inmobiliaria en España, yo creo que empresas como vosotros estáis ayudando a educar y a hacerla más accesible a perfiles que no estarían en la inversión inmobiliaria. Vosotros habéis educado compañías como vosotros y puesto un acceso más fácil a la gente. Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos a Mappy Talks. Como sabéis, este es el espacio de podcast donde invitamos a toda nuestra comunidad a estar al día sobre novedades de lo que estamos haciendo en Mappy y de hacia dónde vamos. Hoy tengo el placer de estar acompañado. Me acompaña Pablo, un inversor que decidió apostar por Mappy hace ya algunos meses y empezar a invertir de la mano de Mappy en el sector inmobiliario. Así que es un placer tener su compañía hoy para hablar sobre inversión, sobre financiación y sobre hacia dónde va el sector inmobiliario. Así que bienvenidos a nuestro nuevo podcast. Hola Pablo, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Aquí un poco Primera vez en un ante las escenario cámaras. nuevo, pero bien, muy bien. Muchísimas gracias por estar con nosotros y primero de todo, muchísimas gracias por haber confiado en Mappy para invertir en activos inmobiliarios. Muchas gracias a vosotros por invitarme y por ayudarme también, ¿no?, a empezar en este mundillo inmobiliario. Ya son unos meses desde que hice esta primera operación, que fueron 2 operaciones simultáneas, se puede decir, y muy contento, la verdad. Luego hablaremos sobre ellas y nos contarás más detalles. Oye, primero de todo, me gustaría que la audiencia te conozca, ¿no?, y te ponga en perspectiva. ¿Quién es Pablo? ¿A qué te dedicas? ¿Y cuál es tu relación con el mundo de la inversión? Pues yo me dedico al mundo de las finanzas, en concreto temas de la bolsa, y trabajo analizando empresas que cotizan en bolsa y en una firma que se dedica a las inversiones en un sentido más amplio, ¿no?, de todo tipo, inversiones privadas, cotizadas, ocasionalmente alguna operación inmobiliaria. Y nada, bueno, ya son muchos años dedicándome al mundo de la inversión y es verdad que mi especialidad ha sido durante todos estos años la bolsa, ¿no? Y ese soy yo, un apasionado de las inversiones y por eso también supongo que he acabado aquí con vosotros, ¿no?, porque me gustan las inversiones de todo tipo. Fantástico. Oye, pues genial. Bueno, pues si te parece, vamos a empezar hablando un poco de inversión, ¿no? En términos generales, porque además ya que sabes de ello y has hablado de varios productos, actualmente, si hablamos de inversor minorista, no hablamos de cuando te pones la gorra de un inversor institucional o un inversor profesional, ¿no?, como puede ser un family. Hablando como inversor minorista, ¿qué productos de inversión existen en el mercado global, ¿no? Porque al fin y al cabo hoy vivimos en un ecosistema global y no solo... Pero en España, por así decirlo, ¿cuáles son los...? Para el mundo minorista, yo diría que las opciones que tiene la gente, partiendo de la base que no suele ser muy recomendable que se pongan a hacer inversión directa ellos mismos seleccionando valores,
Existirían los fondos de inversión que pueden ir desde renta fija, que es el tema más conservador, dentro de los cuales hay renta fija soberana, renta fija corporativa y luego pues, los fondos más conocidos por el gran público, que son los que están orientados a acciones, ¿no? Luego, por supuesto, en la parte más conservadora también tendríamos los depósitos bancarios, lógicamente, y ahora están de moda ciertos activos alternativos a los que puede acceder también el inversor minorista, como puede ser, por supuesto, las criptomonedas, incluso temas de materias primas, etcétera, ¿no? Y los famosos ETFs de gestión pasiva que han tenido mucho éxito en los últimos años, ¿no? Y que son opciones probablemente pues, muy interesantes, ¿no? Para el público también general, ¿no? Los ETFs por cómo han democratizado el acceso pues, a la inversión y al final, oye, para alguien que no se quiere complicar mucho, pues no es una mala alternativa tampoco, ¿no? Cuando un inversor se plantea invertir minorista, ¿qué riesgos crees que debería tener en cuenta o para ti son más importantes o tú mismo tienes en cuenta? Bueno, lo más importante es definir un objetivo, ¿no? ¿Qué objetivo tienes para cada inversión concreta, ¿no? Y horizontes temporales, ¿no? Los últimos años, por ejemplo, cosas que yo conozco más, que es, por ejemplo, puede ser el tema de la bolsa, ha habido unos años muy buenos de bolsa en la última década y la gente tiende a extrapolar muchas veces ese pasado reciente y piensa que eso va a ser sostenible en el tiempo, ¿no? Y siempre ocurre, ¿no? Que la gente cuando ha habido una racha muy positiva reciente en algún tipo de activo es cuando el positivismo se desata. Y normalmente eso no suele ser una buena receta, ¿no? Más bien al contrario. Casi vale más cuando ha habido una mala racha, justamente los precios de los activos se ajustan y las rentabilidades futuras suelen ser mayor, ¿no? Entonces yo, por eso, lo más importante es definir un objetivo realista, por supuesto, que no nos haga asumir riesgos innecesarios, y un horizonte temporal, ¿no? Y cuanto el horizonte temporal más largo sea, pues más estaremos hablando de una inversión real, de una operación de inversión, que de pura especulación, ¿no? Totalmente, muy interesante este concepto de los objetivos que yo creo que uno se los tiene que plantear en todos los aspectos de la vida, ¿no? Vamos a comparar riesgo-retorno. Has hablado de productos financieros que ya has lanzado varios de ellos. Vamos a comparar del 1 al 10 a nivel riesgo y retorno. ¿Cómo valorarías tú, pues por ejemplo, depósitos, acciones, criptomonedas, que al fin y al cabo hoy en día es un producto también que ha crecido muchísimo, y inmobiliario? Pues yendo desde la parte, podríamos decir, desde luego de menores retornos, no necesariamente a lo mejor tampoco el menor riesgo, pero un riesgo bajo también indudablemente, serían los depósitos. Los depósitos al final el riesgo que tienes, incluso ese riesgo está cubierto porque tienes el fondo de garantía de depósitos, etcétera. Pero son retornos muy bajos que te va a costar incluso a veces mantener a raya la inflación, ¿sabes? Suelen estar ahora mismo, pues no sé dónde estaremos los depósitos bancarios, pero en torno igual del 2-3%, una cosa así. Sí, en los últimos años además ha tendido a la baja. Efectivamente, entonces, los últimos años además con el repunte de inflación, los bancos no han ajustado lo suficientemente al alza la remuneración de los depósitos y después de pagos de impuestos y otros temas, normalmente es difícil incluso mantener a raya la inflación. Por tanto, es una alternativa que solamente para mí no sería una inversión como tal, sino es aparcar liquidez que vayas a necesitar a 6 meses, 12 meses, con un producto de bajo riesgo, ¿no? Inversión en renta fija. Dentro de la renta fija hay un espectro altísimo de opciones, obviamente, desde renta fija corporativa, de más y menos riesgo, etcétera. Hay cosas bastante interesantes, pero también es verdad que probablemente te tengas que ir a la parte de riesgo más alta dentro de renta fija, como lo que se conocen como a veces bonos basura o pienso que tienen rentabilidades. En este momento igual se han ajustado un poco más de nuevo, pero han tenido durante épocas rentabilidades atractivas para un nivel de riesgo más bajo que el de la renta variable, que el de la bolsa. La renta fija de menos riesgo, como es renta fija corporativa, investment grade y la renta fija soberana, pues al final
volvemos a estar en una situación parecida a la anterior, ¿no? Difícil, ganas un poquito más que la inflación, pero de nuevo es aparcar liquidez que vayas a necesitar en 1 año, 2 años, según, ¿no? Entonces estamos ahí. Y la parte de bolsa, la clave, obviamente esto se ha dicho muchísimo, ¿no? Y yo creo que la gente cada vez lo conoce mejor, pero tienes que tener horizontes temporales largos, idealmente 5 años, porque la bolsa es volátil, ¿no? Año a año puedes tener caídas del 20%, 30% incluso, pero a largo plazo, pues bueno, es una idea, es la forma de también democratizar, ¿no? El capitalismo, que la gente de a pie pueda acceder a participar en el capital de las mejores empresas del mundo. Y bueno, pues yo creo que en una escala de riesgo, obviamente tienes más riesgo que las anteriores. Si la renta fija, vamos a decir que tenga una escala de riesgo de 3, 4 y retornos también inferiores a 5, la parte de renta variable, pues yo creo que tienes unos retornos satisfactorios, aunque también el punto de partida te influye. Después, como hemos dicho antes, de años tan buenos, los retornos a futuro pueden estar algo más comprometidos, pero lo normal es, podríamos poner en la escala de riesgo del 1 al 10 un 6, 7 y retornos 6, 7, vamos a decir, ¿no? Y luego estaría la parte inmobiliaria, ¿no? Que yo creo que es una parte, yo creo, muy importante en las carteras de los inversores. Ya depende del perfil de riesgo de cada inversor, pero yo creo que en el pasado, o incluso gente como yo, ¿no? Que nos dedicamos a las inversiones, siempre veíamos la rentabilidad del inmobiliario y se nos presentaba una cifra que parecía baja, ¿no? Porque se veía una rentabilidad por alquiler a veces del 3-4%, la gente metía, bueno, los pisos igual suben al 2-3% y llegabas a 6-7. El tema del inmobiliario es que si tú estudias bien los retornos históricos y cómo hay que mirarlos de verdad, que es sobre el capital desembolsado, esa es la clave. tiene un perfil riesgo-retorno muy bueno, ¿no? Justo. Muy bueno y diferente y complementario. Yo creo que todo tiene que ser complementario porque tienes menos liquidez, lo otro tienes más liquidez, que también es verdad que es una ventaja, pero tienes un activo tangible, un activo... Ingreso recurrente. Ingreso recurrente, y es la única inversión para la cual el banco te va a prestar hasta el 90% del capital a un tipo de ridículo. No existe ninguna otra inversión a la que el banco te preste semejante Totalmente, cantidad, ¿no? es una de las claves, ¿no? El apalancamiento financiero es diferencial y totalmente de acuerdo con lo que comentas, porque la TIR no tiene nada que ver cuando metes el apalancamiento financiero sobre la rentabilidad del activo, ¿no? Y luego no tenemos que olvidar que es un activo, como tú decías, tangible y que ha venido incrementándose durante toda la historia, ¿no? Y que va a seguir incrementándose. Y además es un activo que en tiempos de crisis o volatilidad, incluso en tiempos de inflación, suele no sufrir tanto como otras tipologías de productos financieros. Totalmente. Yo creo que juega un papel importante en las carteras de inversión. Tiene que jugarlo. Ya el peso, pues depende del perfil de cada uno. Para algunos el peso adecuado será un 50, un 60, un 70, depende. Y para otros será un 30%. Por ejemplo, para mí, las inversiones inmobiliarias tienen un peso contenido, porque yo soy una persona por mi perfil y por lo que sea, por gustos, que he tenido un peso más alto en inversiones financieras, pero la parte inmobiliaria es muy importante. Es muy importante. Y los retornos, animo a la gente, porque yo estudiándome mejor los retornos históricos de la clase del activo por países, incluso en las bolsas existen vehículos cotizados que se llaman REITs, que son lo que aquí llamamos en España SOCIMIs. Correcto. Si te miras el retorno agregado de ese tipo de compañías, a largo plazo ha tenido retornos incluso por encima del propio mercado, y con un perfil de riesgo menor, ¿no? Porque hay un activo tangible que respalda, ¿sabes? No es como cuando invertimos en una compañía que al final tienes que comprar un plan de negocio, ¿no? Cuando tú tienes un activo, tienes un activo. Y el activo está ahí. Y además puedes tomar tú las decisiones, ¿no? Que esa es una de las claves, ¿no? Al final tú compras, adquieres un activo, lo pones en alquiler. Obviamente cuando lo tienes ocupado no puedes salir de ese activo, a no ser que vayas a usar el activo como vivienda habitual en muchos casos, pero sí puedes decidir
hacer una desinversión de forma rápida y obviamente tendrás que adecuar tu precio de salida al momento actual del mercado, pero que es un activo que tiene una salida ágil sin deber perderle mucho valor si has hecho las cosas y has tomado bien las decisiones, porque, ojo, invertir en inmobiliario no es fácil, ya hablaremos de ello. Si te parece, vamos a hablar ya de inversión inmobiliaria, ¿no? Al fin y al cabo, hoy, si contamos con la vivienda habitual como un producto de inversión también, o de inversión inmobiliaria, el inmobiliario es el producto de inversión que más volumen de transacciones tiene anualmente a nivel inversor minorista, ¿no? Pero si realmente somos capaces de separar la vivienda que se compra para vivienda habitual de la vivienda que se adquiere para realizar un producto de inversión en el que vas a buscar un potencial inquilino que luego vaya a vivir, las cifras obviamente son distintas, ¿no? Y ya es un producto o una tipología de inversión que se puede asemejar al volumen de inversión o transacciones que tienen los depósitos, incluso la bolsa o otros productos financieros. Mi pregunta es, ¿por qué no hay más inversión inmobiliaria en tu opinión? Y si consideras que para que hubiera más, en el proceso debe aparecer actores como Mapi que ayudan a democratizar la inversión inmobiliaria, pero sobre todo te ayudan en un proceso que cuanto menos es complejo. La inversión inmobiliaria probablemente tiene potencial para expandirse más y no está a lo mejor tan expandida porque es verdad que tiene una barrera de entrada a priori mayor que otras inversiones para el público minorista, como son, al final, normalmente exige un capital mayor, aunque compremos pisos de bajo importe, al final comparar con las alternativas que estábamos hablando antes, pues poco menos que desde 100 euros, 50 euros, lo que sea, le das a un clic y puedes comprar, ¿no? En crowdfunding, Exacto. casi desde 50 euros puedes invertir. Exacto, entonces puedes hacer... Entonces no hay esa barrera de entrada, no hay una barrera de entrada de capital y obviamente hay un proceso, ¿no? Y la gente, hay un proceso que en ciertos modos a veces es algo incluso tedioso, y lo digo por experiencia personal, que es el tema de las hipotecas, tratar con los bancos, aquí y allá, que hace, y la gente, y el desconocimiento financiero, ¿no? Porque al final el análisis de esto, o sea, la gente es muy fácil a veces que lea, no, volvemos a lo que antes hablaba, ¿no? El retorno histórico, y la gente le encanta hacer este tipo de aproximaciones, ¿no? Del SP500 es un 7, un 8% y se cree, bueno, entonces 7-8% en los últimos 10 años ha sido superior a eso, y entonces la gente dice, bueno, pues voy a ganar un 10% en los próximos años, ¿no? Que eso es obviamente muy difícil que pase, ¿no? Cuando ya has tenido tantos años buenos. Otra cosa es que a lo mejor puedes tener una década de retornos por debajo de la media y luego vuelvas otra vez a la media. La bolsa, como hemos dicho, la gente no tiene el dato correcto de rentabilidad, ¿no? Y la rentabilidad histórica, yo creo, en producto inmobiliario, pues lograr más de ese 10%, yo creo que haciendo las cosas con cabeza sobre tu capital desembolsado no es muy difícil, ¿no? Pero es verdad que exige más capital y hay un proceso tedioso, ¿no? Y luego además existe el tema de dónde estés tú ubicado y tu experiencia a la hora de seleccionar inmuebles, ¿no? Yo en mi caso tengo muy poca experiencia en tema de inversión inmobiliaria y además vivo en Madrid, donde el precio de los inmuebles es muy difícil, ¿no? Hacer inversiones en Madrid que no se basen sobre todo en apostar por una subida de precios de los inmuebles, ¿no? Que eso siempre es mucho menos tangible, ¿no? Entonces, el acompañamiento de una compañía, pues como en este caso Mupi, que a mí me ha ayudado muchísimo y me permite la opción de invertir, en mi caso fue en Alicante, pero en la Comunidad Valenciana, que era una región que a mí me interesaba mucho, porque el precio metro cuadrado me parece que es muy atractivo comparado con el resto de España. Yo soy de Asturias, incluso en Asturias, que es una región que tiene unas dinámicas poblacionales negativas, pues el precio metro cuadrado era más caro en Asturias que en la Comunidad Valenciana, y yo decía, o en Gijón en concreto, esto de alguna manera me está enseñando, creo,
que la Comunidad Valenciana, joder, está bastante barato, ¿no? Quiero invertir ahí. ¿Me equivocaré o no? Porque en esto de las inversiones nunca se sabe, ¿no? Eso lo sabemos a posteriori. Y necesito a alguien. Y necesito a alguien que esté viendo inmuebles, que esté encima me ayude a apostar por una región atractiva y dentro de esa región me seleccione los barrios, la ciudad, primero la población, luego los barrios que tienen más proyección, barrios que vayan a más. Y dentro de esos barrios, aquellos pisos que estén comprados con ciertos descuentos respecto a comparables, ¿no? Totalmente, porque es un mercado en el que existe mucha oportunidad off-market, ¿no? Al final no solo es lo que aparece en los portales, y como tú decías, necesitas conocimiento técnico, conocimiento sobre la ciudad o el municipio en el que pueda haber una potencial plusvalía futura, ¿no? Porque eso también va a ser un elemento clave dentro de la inversión. Totalmente, yo creo que eso es una parte a tener en el análisis. Yo, estas inversiones que he hecho con Mupi en Alicante, es verdad que no eran las primeras, pero bueno, había hecho antes una pequeña inversión también en otra ciudad, en Zaragoza. El típico producto que se nos enseña que es el idóneo para empezar a invertir, que es el de alta rentabilidad, barrio popular, etcétera. Pero es verdad que una vez yo creo que se ha ido progresivamente agotando un poco ese modelo, ¿no? Porque todos los inversores han acudido a él en masa, el modelo por el que está apostando más, por ejemplo, Mupi, a mí me parece más interesante, ¿no? Y luego yo me he dado cuenta, ¿no? Que es producto con alta rentabilidad, no altísima, pero una rentabilidad muy correcta y buena. Estamos hablando de 7%, a lo mejor rentabilidad de alquiler, pero con mucho potencial de revalorización. Entonces, es muy importante combinar esas dos cosas. Al ejemplo de Madrid, ¿por qué invertir en Madrid da algo de vértigo? Oye, porque si me voy a comprar un inmueble en un barrio bueno de Madrid y me va a dar un 3 o un 4%, vamos a poner de rentabilidad de alquiler, pues eso es muy bajo, ¿no? Luego, vale, puedo compensar con que el precio del inmueble los últimos años ha subido mucho, sí, pero es que eso es una especulación que es difícil hacerla, ¿no? Decir, no, va a subir al 7%. Y es probablemente una especulación a medio plazo, no a corto. Pero totalmente de acuerdo, al final no solo tienes que ver el dato de la rentabilidad bruta neta anual, sino la potencial plusvalía, porque un inmueble puede ser de una rentabilidad atractiva, pero en la venta prácticamente no le vas a sacar un upside muy interesante, pero a veces el cambiar de municipio a mismas rentabilidades o algo más bajas, la potencial plusvalía, porque se está desarrollando un plan de ordenación, un plan parcial, o porque va a haber un incentivo dentro de la ciudad o del municipio que va a cambiar algo y estás atento a qué está ocurriendo, porque no solo es importante mirar datos macro, sino micro de las poblaciones, pues entiendes oportunidades que aparecen y ahí puedes hacer incrementar muchísimo el valor de salida del inmueble. Totalmente. ¿Por qué me dirías que crees en el inmobiliario? Es decir, ¿qué te hace creer en el sector inmobiliario? ¿Qué ventajas tiene frente a otras oportunidades de forma muy, muy rápida? Recuerdo, no sé dónde recuerdo leer esta frase, ¿no? Pero de la lista Forbes o de este tipo de listados de gente millonaria, siempre el porcentaje, el negocio que más abunda siempre es el inmobiliario, ¿no? Al final es el negocio, digamos, más simple, que siempre va a estar ahí porque necesitas un techo bajo el que vivir, ¿no? Y entonces, en ese sentido, me parece que es muy atractivo y tiene que estar en una cartera, ¿no? Luego hay que discernir qué tipo de peso, ¿no? Pero tiene que estar en una cartera y en ese sentido me parece muy interesante. Luego, en periodos largos y sobre todo comprado con cierto criterio y cuando no estás en una burbuja, que creo que aquí, por ejemplo, en España, con la experiencia que hubo en el año 2006-2007, ahora ya tenemos ingredientes para identificar burbujas, ¿no? Hemos aprendido mucho, yo creo. Efectivamente, yo creo que en aquel momento estaba claro que era en cualquier tipo de población, se estaban todo el rato construyendo inmuebles, no paraban de subir los precios. Correcto, o sea, hablemos de que en aquel momento en España se construía 500.000 de viviendas al año. Claro. Hoy es una décima parte la que se construye. Se estima que actualmente se están entregando en torno a 50.000, 75.000 viviendas al año de obra nueva en comparación al 500.000 que se ejecutaba. Y como tú dices, muchísimas veces en ciertos municipios que carecían de sentido, que no había un plan asociado para que hubiera un desarrollo en ese municipio a nivel de negocio, ¿no? A nivel de industria, que hiciera que cambiara la población drásticamente, ¿no? Claro.
Se especuló mucho con la segunda, la tercera residencia. Bueno, fue un fallo sistemático del sistema que ocurrió en muchísimos países. Y no había capital, yo creo que no había capital en ninguna parte de la cadena de valor, en el sentido de que al final el promotor le financiaban todo, le financiaban el suelo y la construcción, el comprador final le financiaban el 120%, por lo tanto, nadie en ninguna parte se desembolsaba dinero real y eso alimentaba también una burbuja de proporciones gigantescas, ¿no? Entonces ahora tenemos, obviamente, la financiación bancaria, aunque ha mejorado, oye, los tipos ahora se han ajustado otra vez a la baja, pero los porcentajes que te dan de financiación, ese 80-90%, pues tiene más sentido porque tienes que desembolsar un 15-20%. Luego tienes también el hecho de, oye, el inmobiliario es un negocio también muy local, ¿no? Entonces hay que ir viendo población por población, ¿no? Y poniendo el ejemplo de la Comunidad Valenciana, que vosotros tenéis mucha presencia, si tú te compras inmuebles, y yo es también un análisis que intento hacer, ¿no? Al final, hoy en día, los costes de construcción están alrededor de 1.500 euros, 2.000 euros, 1.500 euros, 2.000 euros el metro cuadrado, ¿no? Si tú eres capaz de comprar, como por ejemplo la operación que yo he hecho con vosotros, a un precio metro cuadrado que está por debajo de ese valor de construcción, estoy creando un inmueble, encima, incluyendo todo, incluyendo los impuestos, incluyendo la reforma, el mobiliario, estoy creando un producto que el suelo me lo están regalando, y estamos hablando de suelo en una población, en mi caso es Alicante, que considero que es atractiva, con dinámicas poblacionales interesantes, con un atractivo turístico interesante, etcétera, etcétera, etcétera. Una área metropolitana súper importante que además unida a Elche prácticamente estaríamos hablando de, si no recuerdo mal, una de las principales 5 áreas metropolitanas españolas al unirse Elche con Alicante. A nivel de producto de inversión inmobiliario, al final hay 2 productos por excelencia, el Buy to Rent, que sería comprar para alquilar, ya sea a corta, media o larga estancia, en la modalidad que vayas a explotarlo. Las 3 las trabajamos en Mapi, y luego tendríamos el producto de Buy to Sell, ¿no? Que al final es un proceso mucho más rápido, donde compras un inmueble, lo reformas y lo vendes. A título personal como inversor, ¿qué producto te gusta más? E incluso, ¿cuál dirías que es más interesante para los inversores? Esto yo entiendo que es un tema muy personal de cada uno, ¿no? Pero yo sí que el tema de Buy to Rent es el que a mí personalmente más me interesa, porque al final busco crecimiento patrimonial y rentabilidad, digamos, efectiva, ¿no? Las famosas rentas pasivas, ¿no? De las que todo el mundo habla hoy en día. Y para mí esa es la estrategia. Por supuesto, sentarme en activos que yo, como hemos dicho, que es una de las cosas que más me gusta, que tenga una percepción de que va a haber un crecimiento en el valor en el corto o medio plazo. Lógicamente, una vez se ajusten, es muy importante siempre ser consciente del valor de las cosas, y si el precio de los inmuebles sube mucho, pues volvemos al ejemplo de Alicante y las operaciones que he hecho con vosotros, no tener tampoco problema de vender, ¿sabes? Y reciclar el capital en otro tipo de oportunidad. A modo de ejemplo, si yo hoy me estoy comprando un inmueble al 7% de rentabilidad y mañana, en 3 años, 2-3 años, lo puedo vender al 4% de rentabilidad, eso implica una rentabilidad muy importante, un crecimiento del precio del inmueble muy importante, que magnificado por el efecto del apalancamiento de la hipoteca, oye, pues te puede hacer sacar muchos miles de euros de esa operación que luego recicles en otra operación también de alquiler o lo que sea, ¿no? Entonces tampoco hay que ser inflexible. O sea, yo no me gustan, es verdad, las operaciones, nunca me metería de buy to sell inmediatas, el famoso flipping. ¿Por qué? Porque eso me parece que es un tema más activo, que requiere, que es una especie de negocio, ¿no? Entonces yo me interesa ser inversor, invertir a 3-5 años, y luego ya veremos si acaba siendo a 10 o 15 o al final se quedan 5, pero siempre con un horizonte mínimo de 3-5 años. Sí, al final es la tipología de inversores, como tú dices, muy distinta. El buy to sell
tiene aspectos muy positivos, pero es una rentabilidad en un corto espacio de tiempo, y el Buy to Rent pues te permite y te ayuda a tener esa estrategia objetivo de poder crear un patrimonio inmobiliario interesante y además apalancándolo hacer que pueda tener un retorno potencialmente futuro muy bueno. ¿Cómo consideras el negocio inmobiliario? Es decir, comprar, alquilar y gestionar inmuebles, ¿para ti es fácil? A ver, yo como digo, mi experiencia personal antes de esta operación con Mupi era escasa y también tuve suerte porque había un condicionante que también fue bastante pasivo el proceso, ¿vale? Porque era un amigo que tenía una serie de inmuebles en Zaragoza y me vendió y me lo dio todo hecho, digamos, ¿no? Incluso gestionó el alquiler y tal. Si yo tuviera que hacer en Mupi, volvemos otra vez, ha sido un poco parecido, ¿no? O sea, yo al final contacto con vosotros, me ayudáis a encontrar el inmueble, lo compro a distancia, sin ir, o sea, porque yo no he ido durante el proceso de compra. En Madrid compro, cierro, firmo en Madrid y luego he ido a visitar, es verdad, durante el proceso de obra he ido a hacer una visita, de hecho, nada más, y para mí es clave, pues eso, que me pongan las cosas fáciles, ¿no? Y para mí ha funcionado así. Si yo lo tuviera que hacer yo solo, primero es que entre mi falta de experiencia, mi falta de tiempo, etcétera, etcétera, pues me habría complicado mucho. O sea, que yo agradezco que se me abra la oportunidad, digamos, de invertir en inmobiliario gracias a gente como vosotros, porque os lo he dicho, yo igual podría hacerlo en Madrid, pero es que en Madrid escasean las oportunidades. Entonces, o escasean las oportunidades como yo las quiero hacer, ¿sabes? Que es teniendo una rentabilidad alta, sólida, en barrios decentes y con potencial de apreciación, ¿no? Y que no tenga que pensar en que el precio va a subir sin edie, que puede ser que pase, porque Madrid obviamente está a tope, ¿no? Económicamente, con los extranjeros viniendo, y es una ciudad que se está posicionando a nivel mundial de una manera increíble, pero ese tipo de inversión yo no la sé hacer, ¿no? Bueno, y el ahorro que necesitas, porque al final es que, claro, al final para invertir en inmobiliario te puedes apalancar, puedes conseguir una financiación del 80-90%, pero tienes que tener la capacidad de ahorro de un 10 o un 20% sobre un valor de inmueble que en general en Madrid pues puedes irte a ciertos barrios con cierto riesgo a nivel de inquilino, pero si te vas a ciertos barrios medios, pues ya te vas a oportunidades de inversión a partir de 250.000, 300.000 euros, que hay oportunidades interesantes en Madrid, pero muchas veces te vas a otras comunidades autónomas, sales de tu zona de confort, porque ahora te preguntaré sobre ello, pero invertir fuera de tu lugar donde vives, hacer el clic y aceptarlo a veces cuesta a la gente, pero es clave, ¿no? Porque te vas a valores de inmuebles desde los 100.000 euros, claro, donde con 20.000, 30.000 euros puedes empezar a invertir en inmobiliario. Totalmente. Para mí eso es otro aspecto importante. Primero, que este tipo de inmuebles en general disfrutan de apreciaciones, aunque a veces tenemos la percepción de, cuando hablamos del valor de los inmuebles que se ve en Madrid, donde pisos de 1 millón de euros y por encima son frecuentes, o según el barrio vale igual de muchos cientos de miles, y la gente tiene, cuando sube el precio de esos inmuebles, tiene la sensación de wow, ha subido mucho porque la cifra es muy alta en absoluto. Sin embargo, porcentualmente yo creo que al final lo que se ha observado es que el valor del inmobiliario ha subido en muchos núcleos poblaciones de España proporcionalmente de manera similar, ¿sabes? Entonces, bajar esa barrera de entrada, comprarte más inmuebles, o sea, poder diversificar, yo creo que es muy interesante, ¿no? Y poder elegir realmente, oye, pues yo que me dedico al tema de financiero y seleccionar inversiones, poder elegir, ¿sabes? O sea, me equivocaré o no, porque esto es así, ¿no? Pero puedo elegir y digo, oye, pues es que yo creo que tiene sentido la Comunidad Valenciana, es lo que a mí ahora me interesa más, porque encaja mejor. Y poder elegir, como cuando eliges comprarte una acción u otra, ¿no? No tener que circunscribirte a donde vives, ¿no?
Eso me parece muy importante. Totalmente, y a partir de ahí, a través de un compañero como nosotros, incluso elegir el área geográfica donde te interese. Nosotros hoy operamos en 5 mercados, 5 áreas metropolitanas, y en más creceremos en los próximos meses, ¿no? Oye, hablemos un momento rápidamente de los activos que has adquirido en Alicante. Has empezado a recibir ya rentabilidad, has dicho que solo has estado una vez en ellos. Sí. Por cierto, te anticipo que están 100% ocupados. Ajá. En este caso, eran, para, al fin y al cabo nuestra audiencia no lo saben, compraste 2 inmuebles para alquilarlos en media estancia, Sí. con una rentabilidad garantizada por parte de MAPI mensual y con toda la gestión por nuestro lado. ¿Qué rentabilidad estás obteniendo anualmente? ¿Y qué valor aproximado de compra has tenido medio entre los 2 activos? Pues han sido, la verdad, que una operación que me deja una rentabilidad aproximada del 7%, ligeramente por debajo, 6,8%, pero bueno, podemos decir 7%. Son 2 inmuebles bastante grandes, entiendo como el producto típico que compráis vosotros, porque al final se plantean proyectos de 4 o 5 habitaciones. Correcto. Entonces son 2 inmuebles grandes a precios realmente, genuinamente muy atractivos, ¿no? El valor de un inmueble del precio de compraventa fueron 165.000 euros y el otro 175.000. Estamos hablando de que el precio metro cuadrado de compraventa fue alrededor de 1.200 euros al metro cuadrado, lo cual me parece una cantidad irrisoria, ¿no? para ciudades como hemos dicho, Alicante, con los atractivos. Centro, además, son muy buenas ubicaciones. Efectivamente. Y luego valor total con la reforma, los impuestos, etcétera, etcétera, estamos hablando de alrededor de 230 por piso, que también lo considero muy atractivo, ¿no? Creo recordar que la inversión total dividida entre los metros de cada inmueble me salía alrededor de 1.500 euros el metro cuadrado. Volvemos a lo que hablamos antes, ¿no? Si yo ya pienso que Alicante... Si eres capaz de generar un activo con un precio medio por debajo del precio de la construcción... Exacto. El suelo es gratis. Es complicado que no le puedas ganar dinero a futuro a ambos activos. Totalmente. Y son 2 compraventas que se ejecutaron alrededor de enero. Firmé con vosotros el alquiler, empezó como al final de enero. Durante esos 3 meses se ejecutó el proyecto, las obras, y me han empezado ya a generar renta desde abril-mayo. He comprado porque al final durante el proyecto se ejecutó la construcción y ahora mismo ya estoy empezando a cobrar mis primeras rentas. Y encantado, lógicamente. ¿Has tenido algún problema, alguna gestión que realizar posteriormente cuando han llegado inquilinos? Bueno, no sabías ni siquiera que vivía alguien, ¿no? Todavía, sinceramente, porque al final acabo de justamente empezar, no sabía, tenía pendiente de hecho hablar con vosotros si ya estaban ocupados y de todo, ¿no? Porque al final el proyecto acabó hace unas semanas, he cobrado, como he dicho, mi primera renta y no sabía ahora mismo la ocupación. Pues me resulta fascinante que esté al 100% ya. Ya estás recibiendo inquilinos, sí. Bueno, vamos acabando ya. Por terminar ya con inversión inmobiliaria, perdón. Para ti, ¿qué indicadores, qué valores son clave, ¿no? ¿Qué aspectos a nivel inversión, cuando ves activos, dices, ostras, esto es fundamental? Entiendo que pues, tendrás tu opinión, ahora si no te compartiré yo algunas. Pues yo creo que lo primero que tienes que elegir es, por supuesto, centrarte en el mercado concreto. Primero hacer un análisis del mercado. Interesa ciudades, núcleos poblacionales fuertes. Ubicación. Sí, exacto, ubicación, 200.000, 300.000 habitantes, por lo menos. Perfecto. Que crezcan, vale. Que sean, y que crezcan en población, que haya una población joven, que haya una cierta industria o oferta laboral. Son indicadores muy interesantes. Y luego ya iríamos, una vez que hemos identificado cosas que nos interesan, pues vamos a intentar buscar, como en toda inversión, lo que nos gusta es las discrepancias entre valor y precio, ¿no? Hay que saber lo que es el valor. Con lo cual el precio es un aspecto también fundamental. Entonces el precio, volvemos al ejemplo, si yo en Alicante veo que el precio metro cuadrado está alrededor de 2.000 euros metro cuadrado, y en Málaga o en Madrid estás en 4 o 5.000, no digo que Alicante vaya a ser, ni Valencia vaya a ser, ni Madrid ni Málaga, pero bueno, parece que puede tener sentido que se cierre algo ese diferencial.
Luego me gustan indicadores, eso, precio metro cuadrado, cuánto estoy pagando. Muchas veces utilizo esta técnica de comparar con los costes de construcción, que a día de hoy están en 1.500, 2.000 euros, para ofrecerme también ese margen de seguridad y, por supuesto, la rentabilidad del alquiler, donde busco una rentabilidad adecuada, buena, y en inmuebles que pienso que se van a apreciar. Busco ese 7% mínimo, 6-7%, si es un producto a lo mejor más premium, igual me puedo ir a un 6%, y luego yo siempre tengo una hipótesis de, oye, ¿a cuánto voy a poder vender dentro de X años en un precio metro cuadrado? ¿Cuál es mi hipótesis? Pero una hipótesis, a diferencia de lo que hablábamos de Madrid, donde no tenga que contar con que el precio no para de subir y se va a 10.000 euros el metro cuadrado, 12.000, sino que una hipótesis de que Alicante pasa, me lo invento, de 2.000 a 3.000, que es una cosa que puede ser muy razonable, ¿no? Y que mis inmuebles encima, que están comprados en barrios con proyección y encima con descuento respecto a comparables, que encima cierra ese diferencial con el resto de la ciudad, ¿no? Entonces, todas esas palancas hace que debería ser una buena inversión. Al final, cada vez que haces una inversión, yo creo que tienes que intentar alinear poner todo, cuantas más cosas a tu favor y cuantos más palancas potenciales tengas, mejor, ¿no? Un precio metro cuadrado barato, una buena rentabilidad del alquiler, ciudades y además, si alguien te lo da llave en mano, por como supuesto, Mapi, muchísimo mejor, porque luego está no solo está esa parte de detectar la oportunidad y todo el proceso de adquisición, sino toda la parte de gestión, ¿no? Últimas dos preguntas. ¿Cómo crees que va a evolucionar la inversión inmobiliaria en España a corto o medio plazo? Y luego la última, para cerrar, te pediré una recomendación. Vale. La inversión inmobiliaria en España, yo creo que empresas como vosotros estáis ayudando a educar y a hacerla más accesible probablemente a perfiles que no estarían en la inversión inmobiliaria, ¿no? Entonces yo creo que la inversión inmobiliaria va a crecer en España, o debería crecer, porque la gente hoy ha ido aprendiendo en los últimos años, redes sociales, etcétera. Hay que comprar inmuebles rentables, cosas que pueden parecer muy lógicas, pero que el ciudadano promedio pues no las tenía tan claras, ¿no? Compraban casas que les gustaban como para ellos, para vivir ellos, y vosotros habéis educado, compañías como vosotros, y puesto un acceso más fácil a la gente. Entonces, porque a veces eso era una barrera de entrada. Eso era una barrera de entrada. Al final ese compañero de viaje muchas veces es el que te impulsa a sentirte más seguro, ¿no? Claro. Incluso en ciertos productos a tener una rentabilidad garantizada, porque en el caso de tus oportunidades nosotros somos el inquilino. Luego existen otras tipologías, ¿no?, de productos que ofrecemos de inversión que tienen más riesgo y que no tienen esa renta garantizada, pero en tu caso sí. Efectivamente. Entonces, irremediablemente con empresas como vosotros, yo creo que la inversión inmobiliaria crecerá, ¿no? Esperemos que en España tengamos, ojalá, progresivamente mejore también aspectos de seguridad jurídica, etcétera, aunque no empeoren, que eso siempre va a tener cierta influencia, pero manteniendo un escenario similar al actual, lo lógico es que la inversión inmobiliaria crezca, ¿no?, en este país. ¿Qué prevés de los tipos de interés? Porque al final también va asociado, ¿no? Como hemos dicho, el apalancamiento es fundamental. A partir de un 10-15% del valor total de la operación, lo ideal es un 20% de ahorro, tienes capacidad de poder adquirir inmuebles. ¿Qué pronosticas sobre los tipos? Bueno, hacer pronósticos de tipos de interés es un ejercicio que no se debe hacer, porque es en plan tirar una moneda al aire. Lógicamente es verdad que aquí en Europa parece que las tensiones más inflacionarias se han reducido de manera notable, ¿no?, los últimos años, y los tipos de interés, pues ahora volvemos a estar otra vez por debajo, se vuelven a ver hipotecas, ¿no?, por debajo del 2%. Que parecía que era una utopía y todo el mundo decía que no iba a volver nunca a ese escenario. Parecía que no íbamos a volver. Es verdad que las locuras del 2020-2021 parece complicado que se den. Y es verdad que en Europa vienen planes para el que siga la actualidad económica, de estímulo fiscal, que pueden hacer que a medio plazo haya ciertos repuntes de la inflación. Con todo esto, al final la respuesta siempre es un no lo sé. Lo que sí que sabemos es que en términos históricos ahora son muy atractivos. Entonces poder bloquear financiación por debajo del 2%, lógicamente la gente lo que tiene que hacer es
coger un tipo fijo al más largo plazo posible y, lógicamente, es más probable, sin saber lo que va a pasar, es más probable que los tipos en algún momento de los próximos 20-30 años estén por encima de lo actual que estén por debajo. Es más probable porque, claro, el 2% o el 1,8% en términos históricos es ridículo, ¿no? Totalmente. Entonces, que la gente no especule mucho con coger un tipo variable y a ver si logran que se vaya al 1,5, porque al final hay poco que ganar y mucho que perder, ¿no? Es que a partir de horizontes temporales de X años no tiene sentido no ir a tipo fijo. Efectivamente. Y por último, y cerramos con esto nuestro podcast, muchísimas gracias por haber estado aquí. Me encantaría que me recomendaras un libro de business, de inversión, una lectura que creas que puede ser interesante para nosotros o para mí y para nuestra audiencia. Pues mira, para la parte de inversión en bolsa, que es lo que yo estoy más familiarizado, hay un libro que es de los primeros, es un libro muy conocido, que se llama One Up on Wall Street, de Peter Lynch, uno de los inversores más legendarios, y es un idioma muy llano, muy simple, y que hace que a la gente, cuando lo lees, le pique bastante el gusanillo de la inversión, ¿no? Y es un libro que yo creo que recomendaría. Luego el autor Peter Lynch, es escrito por él, y ese es un libro que yo recomendaría. Y luego tengo, porque soy una persona, un ávido lector, de todo el rato leyendo, pero hay algunos libros que son algo más complejos y ese es un gran libro, yo creo, para empezar en este tema de la inmobiliario y tal. Y luego en la parte de real estate, yo creo que, por ejemplo, un libro que me pareció interesante y muy finito es el ABC del real estate. Ahora mismo no recuerdo el autor, pero lo leí también hace poco. El año pasado leí muchos libros de inversión inmobiliaria y me pareció bastante interesante. O el mismo Libertad Inmobiliaria de Carlos Galán también es un libro que es interesante y accesible y hace que a la gente, sobre todo, que es lo importante, ¿no? Que le pique el gusanillo y empezar a moverse y a tomar acción, yo creo. Pues muchísimas gracias, Pablo, por tu tiempo. Gracias a vosotros. Gracias a toda la audiencia que nos estáis escuchando. Nos encanta poder contar con gente como Pablo que nos hable sobre inversión y también pues valore nuestros productos que desde Mapi están al alcance de todos vosotros. Así que nos vemos otro día en Mapi Talks. Un placer. Muchas gracias. Un placer. Muchas gracias por invitarme. Gracias, Pablo.